Hola, muy buenas noches. Hoy hablaremos del tema del concurso de acreedores, que es el procedimiento que se origina cuando una persona física o jurídica incurre en una situación de insolvencia y no puede hacer frente a la totalidad de los pagos que adeuda. ¿Qué es el concurso de acreedores? Es un juicio universal que permite resolver en un solo procedimiento todas las cuestiones referentes a la liquidación de los bienes de deudor y el pago a sus acreedores, suspendiéndose las ejecuciones individuales. Con ello se obtiene una distribución proporcional del activo, impidiendo que unos acreedores se coloquen en situación preferente respecto de otros. ¿Cuáles créditos son preferentes? Con el valor de los bienes que se mencionan serán pagados preferentemente 1. La deuda por gastos de salvamento con el valor de la cosa salvada. 2. La deuda contraída antes del concurso, expresamente para ejecutar obras de rigurosa conservación de algunos bienes, con el valor de estos, siempre que se pruebe que la cantidad prestada se empleó en esas obras, como los derivados por fletes, que se cubren preferentemente con los efectos transportados por la adquisición de semillas y abonos, que se cubren preferentemente con el producto de la cosecha, por el arrendamiento de inmuebles, que se cubren preferentemente con los bienes muebles hallados dentro del mismo. Los anotados en el registro público por mandato judicial, que se cubren preferentemente y respecto de los posteriores sobre los bienes anotados, etc. ¿Cuáles créditos son los privilegiados? Los adeudos fiscales, los acreedores hipotecarios y los prendarios, los créditos de los trabajadores, los bienes afectados por el testador para pagar a determinados acreedores. Los adeudos fiscales. El artículo 2980 establece que preferentemente se pagarán los adeudos fiscales provenientes de impuestos, con el valor de los bienes que los hubieran causado. Los acreedores hipotecarios y los pignoraticios. Como ya dijimos, los acreedores hipotecarios y los pignoraticios no necesitan entrar en el concurso para hacer el cobro de sus créditos, pues para ello tienen sus juicios respectivos con la finalidad de ser pagados con el valor de los bienes que garanticen sus créditos, según lo establece el artículo 2981. El caso de los trabajadores. Los trabajadores no necesitan entrar al concurso para que se les paguen los créditos que tengan por salarios o sueldos devengados en el último año y por indemnizaciones provenientes de su relación laboral. Deducirán su reclamación ante la autoridad que corresponda y, en cumplimiento de la resolución que se dicte, se enajenarán los bienes que sean necesarios para que los créditos de que se trata se paguen preferentemente a cualquiera otros. El de los bienes adquiridos por sucesión. Efectos por el testador a pagar a ciertos y determinados acreedores. Si entre los bienes del deudor se encontraron bienes muebles o raíces adquiridos por sucesión y obligados por el deudor, por el autor de la herencia a ciertos acreedores, podrán estos pedir que dichos bienes sean separados y formar concurso especial con exclusión de los demás acreedores propio del deudor. El derecho reconocido en el párrafo anterior queda sin efecto si la separación de los bienes no fuere pedida dentro de 3 meses, contados desde que se inició el concurso o desde la aceptación de la herencia. Y si los acreedores hubieran hecho novación de la deuda o de cualquier otro modo hubieran aceptado la responsabilidad personal del heredero. ¿Qué es el concurso voluntario? Será voluntario cuando el deudor se desprenda de sus bienes para pagar a sus acreedores, presentándose por escrito, acompañando un estado de su activo y pasivo, con expresión del nombre y domicilio de sus deudores y acreedores, así como una explicación de las causas que hayan motivado su presentación en concurso. ¿Qué es el concurso necesario? Será necesario cuando 2 o más acreedores de plazo cumplido han demandado o ejecutado ante uno mismo o diversos jueces a sus deudores y no haya bienes bastantes para que cada uno secuestre lo suficiente para cubrir su crédito y costas. ¿Cuáles son las consecuencias de la declaración de concurso?
La declaración de concurso tiene los siguientes efectos. Sustantivos. Incapacita al deudor para seguir administrando sus bienes, así como para cualquiera otra administración que por la ley le corresponde. Hace que se venzan los plazos de todas sus deudas. Hace que dejen de devengar intereses las deudas del concursado, salvo los créditos hipotecarios y pignoraticios, que seguirán devengando los intereses correspondientes hasta donde alcance el valor de los bienes que lo garanticen. Efectos procesales. El auto de declaración del concurso ordena la notificación personal de la declaración propio deudor en el necesario y por boletín judicial en el voluntario. Hace saber a los acreedores la formación del concurso por medio de edictos que se publicarán en 2 periódicos que designe el juez. Si hubiera acreedores en el lugar del juicio, se citarán por medio de cédula o por correo o telégrafo si fuere necesario. Se nombrará al síndico provisional con quien se deben entender todas las operaciones ulteriores del concurso y las cuestiones que el deudor tuviese pendientes a las que hubieren de iniciarse. Se decreta el embargo y el aseguramiento de los bienes, libros, correspondencia y documentos del deudor. Se hace saber a los deudores la prohibición de hacer pagos o entregar efectos al concursado y la orden a éste de entregar los bienes del síndico. Se señala un término no mayor de 8 días. Se señala un término no menor de 8 días ni mayor de 20 para que los acreedores presenten en el juzgado los títulos justificativos de sus créditos, con copia para ser entregado al síndico. Se señala día y hora para la Junta de Rectificación y Graduación de Créditos, que deberá celebrarse 10 días después de que expire el plazo fijado en el párrafo anterior. Se pide a los jueces, ante quienes se tramiten pleitos contra el concursado, los envíen para su acumulación a juicio universal, exceptuándose los juicios hipotecarios y prendarios, que no son acumulables por disposición expresa de la ley. Por su atención, gracias. Buenas noches.